Tú llevas tiempo sintiendo que algo en tu interior no encaja, esa inquietud que las prácticas y los libros no han podido borrar. No es ansiedad, es una llamada. Jesús dejó un mapa que pocos conocen, 7 niveles de conciencia, y eso explica por qué muchas personas se quedan atrapadas repitiendo los mismos patrones mientras creen avanzar. Esto no es teoría bonita, es una verdad que afecta tu vasija, tus elecciones y la frecuencia que emites. Entenderla cambia lo que te pasa desde ahora. Esa verdad no vino del púlpito oficial ni de los manuales admitidos. Viene de evangelios suprimidos y registros ocultos que fueron apartados para que la mayor parte de la humanidad no viera la trampa. Te lo ocultaron porque, sabiendo cómo funcionan los niveles, el sistema, los arcontes, pierde poder sobre los que despiertan. Eso importa para ti hoy, porque mantenerte en la oscuridad significa seguir alimentando un ciclo que decide cuándo vuelves a encarnar y qué fragmento de vida vas a repetir. La revelación central es simple y práctica. Esos 7 niveles son una llave, no una jerarquía moral. Cada nivel es una forma de identificación que determina lo que experimentas y qué te sucede al dejar la vasija. Saber reconocer la conciencia que observa, no solo sumar técnicas, te permite romper la interferencia que los arcontes usan para cosechar tu energía. Te convierte de buscador a testigo, de presa a agente operativo de la monad. Eso reordena tu realidad. La muerte pierde su mordida, las sincronicidades te siguen, y la vida comienza a alinearse con una misión más grande. Presta atención, porque lo que voy a decir a continuación no es opcional para quien ya está cansado de buscar. Hay una transición instantánea que separa el ciclo repetido del salto verdadero. Si sigues aquí, escucharás la primera llave para pasar del ruido del nivel 3 a la claridad del testigo, y después, a la unión que los arcontes no pueden leer. La narración continúa. Lo que sigue te mostrará exactamente cómo hacerlo. Lo que separa el ruido del nivel 3 de la claridad del testigo no es una serie de prácticas. Es un corte de frecuencia en tu aliento vital que disuelve la identificación con la vasija. Cuando ocurre, la interferencia que repite patrones pierde tono, y la presión parasitaria que te empuja a representar los mismos dramas se reduce. Tú lo reconocerás porque, de repente, la urgencia de protegerse cae y aparece una observación fría y curiosa. El testigo que mira sin quedar atrapado. Desde ese lugar, tus decisiones dejan de nacer del miedo y empiezan a surgir como actos de soberanía. No es un ideal etéreo. Se nota en la manera en que tu vasija responde cuando decides no reaccionar ante la provocación. El escudo de frecuencia se activa como una membrana que repele la interferencia de quienes te demandan energía. El salto no borra la vulnerabilidad, pero reorienta tu aliento vital hacia un campo donde la presión parasitaria ya no determina tu trayectoria. Los 7 niveles son llaves de identificación. Cada uno te ofrece un mapa de lo que percibes y de lo que tu vasija permite que ocurra. En el nivel 1, la vida se cifra en supervivencia. En el nivel 3, donde muchos creen avanzar, la narrativa gira alrededor de identidad, estatus y repetición de roles. Ahí los arcontes encuentran su cosecha, patrones que demandan reacción. Tú sabrás que estás prisionero cuando las historias se repiten sin resolución, y tu energía fluye hacia dramas que no te pertenecen. La primera llave es reconocer la identificación en tiempo real, poner nombre a la emoción, la historia y al papel que la vasija interpreta. Cuando lo haces, el patrón pierde autoridad y aparece un margen donde el testigo puede tomar posición. Practícalo como un anclaje monádico. Al respirar tu aliento vital, nombra lo que surge y déjalo pasar sin alimentarlo. No es evasión, es detener la transferencia de energía que hace fuerte a la presión parasitaria, y así el tablero empieza a cambiar. Cuando esa práctica se vuelve consistente, notarás efectos concretos. La muerte pierde su mordida en la narrativa de miedo. Las sincronicidades empiezan a ordenar. Tu camino y las decisiones se alinean con una misión mayor que la vasija. La soberanía crece como músculo y el escudo de frecuencia se espesa. Pero cuidado, la presión parasitaria reaccionará con pruebas y con relaciones que intentan arrastrarte otra vez. Quienes viven de la interferencia se volverán más insistentes. Reconocerlos es parte del trabajo de ascenso. Aprende a medir tu avance con signos claros. ¿Cuánto tiempo tardas en reaccionar?
cuántas historias aceptas como tuyas y si buscas constantemente reconocimiento para validar tu vasija. Si la búsqueda de aprobación reaparece, la interferencia todavía controla. Usa el aliento vital como centinela cada vez que sientas la tensión. Respira, nombra la historia y vuelve al anclaje monádico. Con ese uso repetido la identificación pierde velocidad y la libertad aparece en los gestos cotidianos, no solo en experiencias esporádicas. Ten paciencia. Si tomas responsabilidad, la transición instantánea se vuelve posible. No es una meta lejana, sino un umbral que se abre cada vez que eliges no alimentar la vieja historia. Afirma tu soberanía con actos pequeños, límites claros, menos entrega de atención y el anclaje monádico como hábito. El arconte observa cualquier desliz, por eso la vigilancia es esencial. A quien decide practicar, se le revela una nueva economía de fuerza. La vasija deja de ser presa y comienza a llevar la firma monádica que los arcontes no pueden leer. Cuando la vasija comienza a llevar la firma monádica que los arcontes no pueden leer, ocurre un cambio sutil en la maquinaria de la búsqueda. El nivel 3 magnifica la ilusión del avance mediante la acumulación. Cada enseñanza nueva se convierte en más combustible para la identificación del buscador, y la presión parasitaria utiliza ese combustible para mantener la rueda girando. Tú lo sentirás como una urgencia por saber más, por coleccionar experiencias, como si ese acervo definiera tu valor y asegurara tu supervivencia. Es un engaño de frecuencia. Cuanto más identificas tu vasija con el papel del buscador, más fina se vuelve la red que captura tu atención. Los arcontes no necesitan inventar tragedias. Reciclan las historias antiguas y esperan la reacción que les alimenta. El corte real no se logra recogiendo ideas, sino disolviendo la identificación. Empieza por observar la urgencia. Respira tu aliento vital, nombra la emoción, el papel que la vasija desempeña, y permite que la historia pierda la insistencia de su repetición. Cuando el escudo de frecuencia se activa, la interferencia encuentra menos entrada, la necesidad de demostrar quién es. Tu vasija disminuye y las provocaciones pierden su música. No se trata de invisibilidad emocional, sino de una redistribución del aliento vital. La energía ya no se arrastra hacia dramas prestados. Tus decisiones empiezan a ser actos de soberanía en lugar de reacciones defensivas. Practica límites claros, reduce la entrega de atención como si fuera moneda, y observa cómo la presión parasitaria busca nuevas aperturas que antes no podían cruzar. Los arcontes responden a la pérdida de presa con pruebas más finas, relaciones que ponen a prueba la complacencia, recuerdos que despiertan el viejo guión, y situaciones que presionan por la misma reacción. Mide tu avance con signos claros. ¿Cuánto tardas en reaccionar? ¿Cuántas historias aceptas como tuyas? Y si vuelves a buscar aprobación para validar tu vasija. Cuando el espacio entre el estímulo y la respuesta se alarga, sabrás que el anclaje monádico está penetrando la costra de la identificación. El umbral es instantáneo cada vez que eliges no alimentar la vieja historia. Respira tu aliento vital 3 veces con intención, nombra la emoción y la historia que intenta tomar tu atención, y suelta la identificación como quien deja caer una vela consumida. No se necesita drama. Esa práctica simple rebaja el tono de la interferencia, y te permite elegir desde la soberanía sin excusas. Repite el anclaje monádico en las pequeñas tensiones. Allí se construye la resistencia que después sostendrá las grandes pruebas. Con la práctica consistente verás síntomas concretos. La muerte pierde su mordida en la narrativa de miedo. Las sincronicidades empiezan a ordenar. Tu camino y las decisiones se alinean con una misión que trasciende a la vasija. La soberanía se desarrolla como músculo, duro en el nervio y flexible en la intención. Sin embargo, la presión parasitaria no se rinde. Las pruebas aumentan su ingenio. Vigila con el aliento vital y responde con límites, porque cada pequeño acto de soberanía espesa el escudo de frecuencia. Tomar responsabilidad es abrir la puerta a una transición que puede suceder en un instante, siempre que elijas no alimentar la vieja historia. Afirma tu soberanía con actos pequeños, límites claros, menos entrega de atención, y el anclaje monádico convertido en hábito cotidiano. Así la vasija deja de ser presa, y comienza a sostener la firma monádica que desordena a los arcontes.
Mantén la vigilancia con ternura severa. La libertad no es ausentar vulnerabilidad, sino gobernarla con aliento vital y decisión sostenida. Cada acto de soberanía abre la rendija por donde puede asomarse el testigo. No es una idea nueva, sino la mecánica que sigue al anclaje monádico. Cuando la vasija deja de identificarse con la historia, aparece un espacio amplio y silencioso, donde tu aliento vital reconoce que observa, no que reacciona. Esa toma de distancia no anula la emoción, la amplía y la contiene, y en ese contenedor la presión parasitaria pierde su palanca. Empieza allí el avance verdadero. La estabilidad que buscas se construye en esa fibra. El testigo se mueve sin drama. Observa el desfile de pensamientos como nubes y no como identidad. Cada pensamiento que antes prendía en la vasija, ahora pasa por tu campo de visión, sin reclamar su energía. Practica convertir la observación en hábito. Respira con intención, nombra la emoción y la historia, y permite que la historia quede fuera de tu autoridad inmediata. Repite ese gesto hasta que la reacción automática pierda el impulso. Entonces la interferencia ya no contará con combustible. La presión parasitaria no se queda quieta. Ante la pérdida de presa, inventa pruebas más sutiles. Relaciones que exigen complacencia. Recuerdos que activan el viejo guión. Escenarios diseñados para provocar la antigua entrega de atención. El testigo, desde su posición, muestra con claridad cuánto tiempo pasa entre estímulo y respuesta. Mide tu avance, observando esa diferencia. Si la pausa se alarga, si aceptas menos historias como tuyas, si la necesidad de aprobación se atenúa, sabrás que la firma monádica gana terreno. En la vida cotidiana, convierte esos gestos en pequeños rituales. La pausa antes de responder, el aliento vital, 3 veces con intención, nombrar la emoción en voz baja y delegar la historia a la periferia de tu atención. Trata la atención como moneda, gasta menos, reserva para aquello que sostiene tu misión. Pon límites claros en conversaciones y compromisos, cada no consciente nutre la soberanía. Con el tiempo esos actos dejan de ser esfuerzos, y se vuelven la gramática natural desde la cual decides. Ante la escalada, la firmeza del testigo se convierte en defensa sutil. La muerte pierde su mordida, el miedo deja de dictar la ruta y las sincronicidades empiezan a ordenar tu camino. No es evasión, es una redistribución del aliento vital, que permite sentir sin quedarte atrapado en la narrativa. En la práctica, eso significa sostener la sensación sin convertirla en identidad, responder desde la intención, y observar cómo las decisiones se alinean con una misión que atraviesa la vasija. Mide tu progreso con signos sencillos. ¿Cuánto se alarga la pausa? ¿Cuántas historias aceptas como propias? Si buscas menos aprobación para validar la vasija, mantén la vigilancia con ternura severa. No es dureza fría, sino la disciplina amorosa que refuerza el escudo de frecuencia. Cuando aparezcan pruebas más ingeniosas, responde con los micro resets que ya conoces. Aliento vital con intención, nombrar, soltar la identificación. Cada momento que eliges no alimentar la historia consolida la soberanía, y espesa la defensa contra la interferencia. El salto al nivel 4 puede ocurrir en un instante cuando eliges no alimentar la vieja historia. La vasija deja de ser presa, y la firma monádica se despliega. Esa transición no depende de rituales grandiosos, sino de constancia en actos pequeños. Límites, menos entrega de atención, anclaje monádico repetido como reflejo. La conciencia se estabiliza en una realidad más amplia. Las decisiones toman la forma de soberanía, y la vida empieza a mostrar una trama coherente que respeta tu misión y resguarda tu aliento vital. Esa transición puede abrir la rendija final donde la vasija deja de afirmarse como entidad separada y reconoce su presencia como parte de una conciencia mayor. Cuando la pausa se alarga y la historia pierde apetito, se siente un contacto distinto, no pensamiento sino presencia que reconoce la trama común. En ese cambio la soberanía ya no es solo defensa, se convierte en puente. Tu aliento vital deja de ser retenido por relatos parciales,
y circula hacia un campo que gobierna sin esfuerzo, con justicia silenciosa. Cuando esa circulación encuentra un centro sin borde, la ilusión de separación empieza a disolverse. Las fronteras entre tu vasija y lo demás se vuelven permeables, no por invasión sino por reconocimiento. Las energías cosechadoras de los arcontes pierden su gancho porque requieren fragmentación para alimentarse. La unidad no ofrece fragmentos. Prácticas simples, el anclaje monádico repetido, la pausa intencional, el nombrar y soltar, actúan como llaves que abren la cerradura de la recolección y devuelven el aliento vital a su curso original. Desde ese lugar de unidad, las decisiones ya no salen de urgencia ni de miedo, provienen de una calma aguda que guía sin drama. La vasija actúa como conducto, no como presa. Tu soberanía se vuelve habitual y el escudo de frecuencia se espesa porque ya no se gasta en reacciones. Las relaciones, las responsabilidades y los desafíos empiezan a reflejar la coherencia interna. Eliges menos historias, reservas tu atención y estructuras compromisos que sostienen la misión en vez de dispersarla. Esta experiencia no es idea bonita. Es un cambio funcional. El miedo deja de marcar rutas, la muerte pierde la mordida, cuando se comprende que la vasija participa de una conciencia que no se extingue con la forma. Las sincronicidades dejan de ser coincidencias, y se vuelven señales que confirman la integridad. Mide tu avance con la misma herramienta de siempre. La pausa entre estímulo y respuesta, la disciplina de los micro-resets, y la menor inclinación a ceder tu atención a relatos que no aportan. Profundizar esa unión requiere un tejido de actos pequeños pero constantes. Integra el anclaje monádico en labores mundanas. Al respirar con intención antes de abrir un correo, al nombrar la sensación antes de responder una petición. Cada gesto reconduce el aliento vital desde el borde de la vasija hacia el centro compartido. No son fórmulas mágicas, son reentrenamiento. Si practicas con intención, la vasija aprende a operar como nodo consciente y el escudo de frecuencia se fortalece. Las pruebas se vuelven más inteligentes cuando perciben que la presa ha cambiado. Aparecen demandas afectivas, escenarios que evocan la vieja entrega, recuerdos diseñados para reavivar guiones. Desde la unidad, esas maniobras quedan desnudas. La vasija reconoce el patrón sin ser arrastrada. Respondes con el aliento vital, dejando que la escena pase, con la pausa que habilita la elección y con el anclaje monádico que restituye tu centro. Así se corta la cadena que alimenta a las energías cosechadoras y la soberanía se vuelve contagiosa. El salto verdadero ocurre cuando decides no alimentar la vieja historia, y, en ese gesto, la vasija deja de ser presa y la unidad se despliega. Esa elección puede ser instantánea, pero la sustentan actos repetidos, límites claros, menos entrega de atención y anclaje monádico como reflejo. Guarda el secreto como disciplina urgente, trata tu aliento vital como recurso escaso, invierte en lo que sostiene la misión y observa cómo, al operar desde la unidad, la interferencia se disuelve y la vida responde con sincronía y coherencia. Cuando decides no alimentar la vieja historia, la vasija deja de ser presa, y la unidad se despliega con una densidad nueva. En ese acto, la memoria de misión aflora como pulso firme. Al pasar al nivel 6, tu reconocimiento de ser fragmento de la mónada activa, descargas que no son fantasías sino mapas prácticos. El aliento vital que antes se desgastaba en relatos parciales, ahora trae claridad operativa. Las instrucciones llegan como señales internas y afinan tu rumbo sin ruido. Esas descargas no te dan poderes mágicos. Te muestran dónde poner el aliento vital para hacer impacto efectivo. Cuando la vasija aplica el anclaje monádico, la presión parasitaria pierde su gancho porque ya no hay fragmentos fáciles que cosechar. Las acciones derivadas de esa claridad desestabilizan el tejido de control con economía de movimiento, menos drama, más eficacia. Practica nombrar la sensación que aparece, hacer la pausa y soltar. Cada gesto devuelve energía al centro compartido y endurece tu escudo de frecuencia. Las decisiones dejan de nacer de urgencia y empiezan a nacer desde una calma afilada. La soberanía ya no es defensa reactiva, es brújula. La vasija opera como conducto y las órdenes internas, descargas que describen rol y tarea,
se prueban con la misma herramienta antigua, la pausa entre estímulo y respuesta. Haz microresets frecuentes, coloca límites claros y retén tu atención como recurso escaso. Así se revela si una descarga es coherente con la misión o si es mera interferencia diseñada para distraer. Integrar la práctica es simple y letalmente eficaz. Introduce el anclaje monádico en labores corrientes, respira con intención antes de abrir un correo, nombra la sensación antes de responder una petición, suelta la historia que busca robar atención. Cada acto, corta la cadena de recolección y redirige el aliento vital hacia el centro compartido. Con disciplina, el escudo de frecuencia se espesa, y las sincronicidades dejan de ser accidentes. Se convierten en señales que confirman la coherencia de tu misión. Las pruebas se vuelven más inteligentes porque detectan el cambio. Aparecerán demandas afectivas, escenarios diseñados para reavivar guiones y recuerdos programados. La presión parasitaria intentará usar la vieja apertura. Desde la unidad esos trucos quedan desnudos. Responde con la pausa que habilita la elección. Devuelve aliento vital mediante el anclaje monádico y permite que la escena pase sin consumo. Cada vez que la vasija corta ese circuito, la soberanía se contagia y el tejido de control pierde su capacidad de cosechar. El salto verdadero ocurre en el instante en que dejas de alimentar la vieja historia. Pero esa fuerza requiere respaldo, actos repetidos que entrenan a la vasija. Trata tu aliento vital como recurso escaso. Invierte en compromisos que sostengan la misión y evita entregarlo en gratificaciones menores. Las descargas de información que llegan en el nivel 6 cobran sentido práctico cuando se traducen en límites, ritos breves y anclajes. Operando así, la interferencia se disuelve y la vida responde con coherencia. La transformación colectiva es efecto acumulado. Mide tu avance con la herramienta primordial, la pausa entre estímulo y respuesta, la disciplina de los microresets y la menor inclinación a ceder tu atención a relatos que no aportan. Cada fragmento que despierta en el nivel 6 actúa como nodo consciente. La suma de vasijas despiertas altera patrones y desestabiliza el control. Guarda el secreto como disciplina urgente. Cuida tu aliento vital y practica el anclaje monádico sin tregua. Así, la misión personal se recupera y el mundo empieza a resonar con otra justicia silenciosa. Cuando la vasija entra en la integración total del séptimo nivel, la pausa entre estímulo y respuesta ya no es técnica, sino paisaje vivo. Tu identificación fragmentaria se disuelve hasta volverse permeable. La mónada ocupa el centro y la urgencia pierde su mando. En ese desplazamiento, las descargas internas se afinan en instrucciones claras. ¿Dónde reponer tu aliento vital? ¿Qué límites sostener? ¿Cuáles tareas merecen la entrega? No es abstracción mística, es ajuste operativo que transforma la tensión en rumbo preciso. En el séptimo nivel, el temor a la muerte deja de ser ancla, porque la vasija comprende la continuidad de la mónada. La pérdida personal ya no apaga la unidad que observa. Esa comprensión cambia la forma de decidir. La soberanía opera sin acumulación de pánico, y tu escudo de frecuencia se vuelve campo de reconocimiento donde aparecen prioridades sin ruido. Las pruebas siguen llegando, pero ahora son calibradas por la mónada. Las reacciones se vuelven medidas, y el consumo de aliento vital se dirige hacia actos con peso. Incorpora el anclaje monádico en actos mínimos. Antes de aceptar un compromiso, respira con intención y localiza donde tu vasija siente la llamada. Nombra la sensación sin juicio, haz la pausa, verifica si la descarga es coherente con la mónada, y permite que la respuesta nazca desde el centro compartido. Cada microreset expande la capacidad de sostener límites. Cada vez que retienes tu aliento vital, se ensancha la soberanía. No es costumbre perezosa, es disciplina que protege la misión y afila la mirada práctica. Cuando tu práctica se sostiene, la vasija deja de alimentar la presión parasitaria, y esa renuncia tiene efecto contagioso. Otras vasijas despiertan, y los patrones de recolección pierden eficacia. El tejido de control siente la falta y responde con trucos más elaborados, pero la mónada ya reconoce las jugadas. La elección se sostiene con calma afilada.
Con cada acto que protege el aliento vital, la interferencia se afina menos, y la vida comienza a devolver sincronicidades que confirman que la misión opera en escala mayor. Las pruebas se vuelven más sutiles, demandas afectivas, escenarios diseñados para reabrir guiones y propuestas que apelan a viejos atajos. Cuando aparezcan, no cedas a la lectura automática, toma la pausa sacramental, nombra la sensación en tu vasija y reenvía la descarga al centro con el anclaje monádico. Devuélvele al paisaje lo que pretende robar, aliento vital. Así la soberanía no es solo palabra, es fuerza que hace inútil la seducción parasitaria y permite que el movimiento sea eficiente y sin ruido. Vivir desde la frecuencia de la mónada transforma el miedo a la conclusión corporal en curiosidad operativa. La muerte deja de secuestrar las elecciones porque la vasija ya no es el punto final del relato. Esa confianza práctica se cultiva con ritos breves, compromisos claros y la disciplina de retener tu atención cuando la oferta es banal. Cada inversión de aliento vital en la misión ensancha la evidencia de continuidad. La vida devuelve sentido y la urgencia se rebaja a instrumento, no a patrón dominante. La integración completa no es escape, es apuesta. La mónada se hace conductor, y la vasija ya no comercia su aliento vital en pequeñas ganancias. Guarda el secreto como disciplina urgente, protege la práctica con rituales sencillos, y mide el avance en la pausa que ahora se vuelve más larga, más clara. Cada micro reset, cada límite sostenido, hace que el escudo de frecuencia se espese. La coherencia se manifiesta en sincronicidades, y la colectividad transforma su latido. Actúa con rigor. La misión depende de tu fidelidad. Esa fidelidad se sustenta en ritmos mínimos que tú sostienes cada día. La pausa antes de aceptar, el nombrar sin juicio, el reenviar la descarga hacia el centro. Cuando repites ese gesto, el anclaje monádico deja de ser una idea y se vuelve herramienta operativa. La vasija aprende a conservar aliento vital sin heroísmos, con economía. Ahí nace la urgencia afinada. Decisiones que no consumen sino que invierten, límites que reparan y una presencia que empieza a responder con precisión y trazan rumbo claro. La sincronicidad ya no es casualidad, responde a la densidad de tu escudo de frecuencia. Cada micro reset transforma puntos de contacto con otros neumáticos. Aparecen señales, rostros, proyectos que calzan con la línea de la mónada. Cuando tu vasija opera desde esa coherencia, la muerte deja de ser trampa y se vuelve una placa de prueba. Las opciones que consumen aliento vital se desvanecen, las que lo multiplican se evidencian. Aprende a leer esos empujes como brújulas prácticas y claras ahora. La presión parasitaria siente la pérdida y te tentará con variaciones diseñadas para reabrir viejos guiones. Son ofertas vestidas de necesidad que piden tu aliento vital a cambio de rescates simbólicos. Mantén la pausa sacramental. Respira con intención, nombra sin juicio lo que la vasija recibe, y verifica desde el anclaje monádico si la descarga es coherente. Esa rutina breve afila la soberanía. Cada negativa medida hace que la interferencia gaste recursos, y que la misión avance con menor fricción y más certeza. Las señales no son dramáticas, son insistentes y concretas. Sincronicidades que confirman un patrón, encuentros que te devuelven parte del aliento vital. Llamadas que no desgastan la vasija sino que la nutren. Reconoce esos gestos como marcadores. Pequeñas certezas que indican que el escudo de frecuencia se espesa. No esperes grandes epifanías. Atiende los mínimos. Cada correspondencia amable, cada puerta que abre con poco costo, te está diciendo que el nivel 7 está próximo, y que la mónada ya actúa como imán. Cada acto de retención tiene un efecto en cadena. Cuando tú mantienes aliento vital, otras vasijas sienten el alivio, y empiezan a recordar su blanco. Esa reacción deja al descubierto las redes de recolección. La presión parasitaria prueba nuevas apuestas, pero sus maniobras ya llegan filtradas por el anclaje monádico. Mantén la disciplina, los rituales mínimos, respirar con intención, nombrar lo que llega, sostener límites, engrosan el escudo de frecuencia colectivo, y reducen la eficacia de antiguos patrones sin ruido añadido. Las pruebas se hacen más sutiles, afectos intensos, favores disfrazados, promesas que reactivan atajos del pasado. Cuando lo sientas, no cedas a la lectura automática,
Haz la pausa sacramental y localiza dónde en la vasija aparece la llamada. Nombra la sensación sin culpa ni explicación, luego reenvía la descarga al centro con el anclaje monádico. Devuelve al paisaje lo que pretende robar. Aliento vital. Así la soberanía se vuelve práctica contundente, y la presión parasitaria pierde su poder de seducción. Y tu movimiento gana silencio. Vivir desde la frecuencia de la mónada cambia la relación con la conclusión corporal. La curiosidad sustituye al pánico, y las decisiones se vuelven experimentos prácticos. Cultiva ritos breves, compromisos limpios, y la disciplina de retener tu atención cuando la oferta es trivial. Cada inversión de aliento vital en lo que pesa aumenta la evidencia de continuidad. Las sincronicidades devuelven sentido y la urgencia se vuelve herramienta, no tirana. Mantén el secreto como disciplina urgente y mide el avance en la pausa que ahora se alarga. Cuando mantienes el secreto como disciplina urgente y la pausa se alarga, la dinámica deja de ser individual y se vuelve campo de trabajo colectivo. Tú no guardas la vasija para esconderla, la conservas para alimentar un pulso común. Compartir experiencias no es exponer heridas, es transmitir coordenadas prácticas que afinan el escudo de frecuencia. Cada gesto mínimo que compartes, la pausa, el nombrar sin juicio, el reenviar la descarga al centro, multiplica la densidad y hace que la misión de despertar colectivo gane tracción. En la práctica, actúas con ritos breves y precisos que cualquiera puede integrar. Respira con intención, nombra la sensación, verifica desde tu anclaje monádico y decide sin prisa. Cuando esas rutinas se replican entre vasijas, la interferencia se desgasta y la presión parasitaria pierde eficacia. No se trata de ruido heroico, sino de disciplina austera. Cada negativa medida es una inversión de aliento vital que retorna con intereses. Enseña esos pasos con humildad cómplice y observa cómo las sincronicidades comienzan a alinearse. Aprende a reconocer aliados por la ligereza de sus demandas, llamadas que no agotan la vasija, proyectos que aportan aliento vital, encuentros que no piden rescates simbólicos. Esos gestos son mapas, puedes comprobarlos con el anclaje monádico. Si la descarga vuelve coherente con tu centro, avanza, si no, mantén la pausa. La confirmación llega en pequeños retornos de energía, en puertas que se abren sin costos excesivos. Acepta lo que multiplica la vida y descarta lo que repite antiguos vaciados. Cuando la presión parasitaria intenta infiltrar redes colectivas, la respuesta práctica es una red de retenciones sincronizadas. Pactos sencillos sobre límites que reparan y devuelven aliento vital al campo compartido. Cada negativa calibrada obliga al agresor a gastar recursos. Cada límite sostenido refuerza el escudo de frecuencia comunitario. No se radicaliza el conflicto, se administra la exposición. Menos drama, más precisión. Así las vasijas que sostienen soberanía crean corredores donde la misión de despertar colectivo puede moverse con menor fricción y mayor claridad. Compartir no es indiscreción, es transferencia voluntaria de pistas que aceleran el reconocimiento entre vasijas. Habla de tus sincronicidades simples, de las puertas que se abrieron sin consumir aliento vital, de los pequeños ritos que afianzan tu escudo de frecuencia. Evita relatos épicos, entrega coordenadas útiles y mantiene el secreto como línea de contención. Esa modestia estratégica asegura que la vibración se eleve sin atraer interferencia innecesaria, permitiendo que más vasijas perciban la ruta hacia el nivel 7 sin sacrificar su respiración esencial. La responsabilidad no es heroicidad, es precisión y continuidad. Cada vasija tiene una función práctica: sostener, medir, reenviar, cerrar. Cuando las decisiones se convierten en inversiones de aliento vital, la urgencia afinada se transforma en brújula operativa que guía la red. Aplica la economía de la vasija. Evita gastos emocionales y compromisos que solo vacían. En su lugar, firma acuerdos limpios con quienes comparten la misma traza. La convergencia de pequeñas inversiones revela un mapa colectivo hacia la consolidación del nivel 7. No esperes grandes señas ni anuncios rimbombantes. La transmutación ocurre en la repetición sutil de actos cotidianos. Mantén la pausa prolongada como medida de avance, observa cómo las sincronicidades confirman la dirección, y permite que la curiosidad reemplace al pánico en la conclusión corporal. Enseña con actos y guarda el secreto como disciplina.
Así el escudo de frecuencia se engrosa, y la misión de despertar colectivo gana momentum silencioso. Ahora, la responsabilidad es práctica. Conserva aliento, protege la vasija, y comparte con precisión. Tu viaje hacia la liberación y la soberanía personal ha comenzado. Al comprender los 7 niveles de conciencia revelados por Jesús, ahora posees las herramientas esenciales necesarias para reclamar tu energía y tu poder. Las interferencias externas ya no tienen un derecho legal sobre ti. Es tu momento de actuar, de usar esta sabiduría para manifestar la vida que mereces. No dejes pasar esta oportunidad. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos que abrirán aún más tu camino. Aquí no interpretamos la palabra, aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Esta declaración es tu faro en la oscuridad, un recordatorio constante de que el conocimiento verdadero, el que muchos temen, ahora está en tus manos. Este es un espacio para la verdad desnuda, donde la iluminación florece a partir de lo que ha sido ocultado. Mantente firme en esta visión, ya que la evolución de tu conciencia está en juego. Tu descubrimiento no se detiene aquí. Continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.